hermana, hermana Rosa Villar y hermana Lidia Rojas también, hermana Lita, mi esposa está ahí también, Marisa, y hermano Claudio Manríquez. Bueno, sean todos bienvenidos. La verdad es que por lo menos a mí me va a llevar un tiempo poder reconocer bien los nombres. A mí me ayuda mucho la fisonomía de las personas, relacionar los nombres con sus rostros. Eh, Así es que si de pronto alguien quiere activar su cámara, sería mejor, pero de todas maneras es esa elección de cada uno. ¿Ya? Eh, para no desperdiciar el precioso tiempo que tenemos, la verdad es que vamos a comenzar ya. Y bueno, para que así también todos vamos acostumbrándonos a estar justo a la hora. Les invito entonces a hacer una oración de apertura y me gustaría pedirle, hermano Pedro, si fuese posible, que nos dirija en una oración para comenzar, para pedir la compañía de Dios. Bueno, muchas gracias, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Eterno Padre, que en el cielo estás, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por permitirnos a través de este medio electrónico conectarnos, Señor, un grupo de tus hijos para estudiar tu santa y bendita palabra. Te suplicamos la presencia de tu Santo y Divino Espíritu para que abra nuestra mente, para que abra nuestro entendimiento, Señor, y así podamos estudiar, escudriñar tu palabra y alimentarnos con estas preciosas promesas que en ella están, Señor. Suplicándote, primero que todo, el perdón de nuestros pecados, Señor, porque seguramente que te hemos ofendido. Pero confiamos, Padre Santo, que por tu amor, por tu misericordia, tú nos perdonas. Gracias, amado Salvador, por escuchar esta oración. Te la pedimos y te la rogamos y te entregamos a ti este momento en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias. Así es que el Señor nos va a acompañar en esta mañana y estoy seguro que Él está tan deseoso como nosotros, bueno, yo creo que mucho más, de, de entrar en este estudio y poder aprender los caminos que Él tiene para nosotros. Recordemos entonces cuáles son los objetivos de estos estudios. Más allá de satisfacer curiosidades o de tratar de aprender cosas nuevas, aquí tenemos el deseo de que el Señor nos revele de una mejor manera, de una manera eh, más profunda a nuestro entendimiento, eh, cuáles son sus planes específicamente para el tiempo que estamos viviendo y para las condiciones en las que nosotros estamos, tanto personalmente como de forma general para su iglesia. ¿Ya? Así es que vamos a comenzar con esto. Antes de darle una mirada al estudio que tuvimos la semana que pasó, me gustaría eh, compartirles un poquito, brevemente, muy brevemente, una pequeña experiencia que se relaciona mucho con lo que estuvimos leyendo esta semana. No se olviden, los que no estuvieron la semana pasada, si es que hay alguien, ¿no es cierto?, que sea nuevo, que se haya sumado ahora recién, eh, leímos el primer capítulo del libro Profecías, del libro Las Profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿ya? El título que aparece ahí en la portada es Asombrosas Profecías de Daniel y Apocalipsis hecho fácil, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que en el fondo estamos estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis. Como la base de nuestro estudio, vamos a utilizar este libro. No es que este estudio sea estudiar el libro, ¿ya? Sino que el libro va a ser la base, la base. Y lo dejamos claro, ¿no es cierto?, la vez pasada. La idea es que no estemos reinventando la pólvora, que no estemos gastando tiempo, ¿no es cierto?, en redescubrir cosas que el Señor ya
ha revelado claramente a través de, el espíritu de profecía. ¿Ok? Así es que a partir de esta base nos vamos a tomar para poder tener una comprensión general, como ya muchos de nosotros la tenemos, espaciarla más todavía y poder hincarle el diente, como se dice, a aquellas cositas que nos tienen a todos un poco en el aire, que no entendemos bien, cosas que realmente necesitamos que el Señor nos revele, que el Señor nos muestre de una manera más clara. ¿Ok? Así es que partiendo de esa base, ya hemos estudiado el primer capítulo, el capítulo que corresponde al capítulo 1 de Daniel, con todos los comentarios de la hermana Elena White, ¿no es cierto? Y lo vamos a comentar brevemente a continuación, pero me gustaría, como les decía, compartir una pequeña experiencia. Nosotros con mi esposa nos casamos por allá por el año 2006 y nosotros no éramos pro salud, ya no éramos pro salud. Nosotros éramos simplemente eh, eh, creyentes adventistas del séptimo día y guardábamos el régimen común de nuestra iglesia, ¿no es cierto?, que se basa simplemente en no comer algunas carnes consideradas impuras en el libro de Levítico y, y abstenernos de algunas drogas, y digo de algunas porque es muy común que en nuestra iglesia se haga uso de algunas drogas también. Y alguien tal vez ponga una cara de ¿cómo qué drogas usamos? Bueno, la verdad es que nosotros, lamentablemente, en nuestra iglesia todavía suele utilizarse de forma muy difundida la cafeína, ¿no es cierto? Como ustedes bien saben. El café, el té, en algunos lugares el mate, ¿no es cierto? No sé si por aquí hay algún hermano o hermana conectados desde Argentina o desde Paraguay o tal vez de Uruguay, en donde se usa mucho el mate, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país, en el sur de Chile, también se utiliza bastante el mate. Eh, y también la Coca-Cola, obviamente, y todas las bebidas cola que contienen altas cantidades de cafeína, ¿ya? Son son drogas que nos permitimos muchas veces como adventistas, y nosotros también participábamos de eso en el pasado, por allá por el año 2006, cuando nos casamos con mi esposa. Bueno, poquito antes de eso, mi esposa tuvo una enfermedad y yo también era una persona bastante enferma, ¿ya? Tenía colon irritable, muchas gripes, un sistema inmunológico muy deprimido y me lo pasaba muy enfermo, ¿ya? Pero mi esposa se enfermó de una situación bien aguda que nos obligó a adoptar un régimen más saludable. No por la reforma pro salud, ni mucho menos, sino simplemente el médico de ella le prohibió ciertas cosas que ella no podía comer porque su enfermedad era del estómago. Y entonces nos vimos obligados a adoptar un régimen más saludable. Bueno, estando en esa condición, eh, yo tuve que acompañarla a ella en su régimen, porque como éramos pareja, ¿no es cierto? A ella le hacía muy difícil y yo le dije, yo te voy a acompañar. Resultado de todo esto fue que ella se sanó y yo también me sané del colon, de mi problema de colon irritable y también de mis gripes, ¿ya? Desde ahí en adelante comenzamos a hacer reformas paulatinas en nuestro régimen alimenticio hasta el punto de que nos hicimos totalmente vegetarianos, más o menos desde el año 2010 en adelante, o 2008, me parece. 2009, perdón. Desde el año 2009 en adelante adoptamos por completo el vegetarianismo, ¿ya? Eh, yo les puedo decir que los resultados han sido maravillosos. Desde ahí en adelante ya no sé cuántos años van, no he sacado la cuenta. Soy malo para sacar cuentas rápidas, pero van bastantes años ya y nos hemos sentido muy bien. Gracias a Dios hemos gozado de una muy buena salud eh, en general y desaparecieron prácticamente todos los problemas que teníamos en ese entonces, ¿ya?
Ahora, yo les quiero decir que una de las cosas que más marcadamente a mí me impresionaron de la adopción del régimen pro salud fue el cambio mental que se produjo en nosotros. A ver, yo les digo que en general yo nunca fui una persona muy rápida de pensamientos, muy hábil mentalmente, ¿ya? Siempre fui un chico promedio, tenía algunas habilidades artísticas, qué sé yo, manuales, pero nunca fui alguien brillante, ¿ya? Mis notas iban más o menos, ¿no es cierto?, en la escuela, más o menos bien, pero dentro de un promedio, ¿ya? Cuando entré a la universidad también me costó bastante, fracasé un par de veces y, y así. Pero saben ustedes que cuando nosotros adoptamos la reforma pro salud, yo experimenté un cambio en mi forma de pensar que fue rotundo, fue muy marcado. Y especialmente en los años, a ver, fue el año 2011, que nosotros hicimos una dieta especial desintoxicante, ¿ya? Además de llevar una dieta vegetariana, el año 2011 hicimos una dieta desintoxicante, que lo practicamos aquí en un grupo, ¿no es cierto? En el grupo donde nos reunimos aquí, en este mismo link, con algunos hermanos de la iglesia. Y, y esa dieta es algo muy sencillo, corresponde a otro tema, pero eh, cuando lo hicimos allá, yo me acuerdo que habíamos estado en Japón con mi esposa durante ya casi 4 años y yo a duras penas había aprendido el japonés para comunicarme así de una forma bastante básica, pero me podía comunicar, ¿ya? En 4 años. Y la escritura japonesa yo no la dominaba, para nada. Esas figuritas, esos kanjis, ¿no es cierto? Esos símbolos que ustedes conocen, ¿no es cierto? De las escrituras orientales. Yo no los dominaba, no podía entenderlos, no podía aprendérmelos de memoria, me costaba mucho. Bueno, después de esos días de limpieza, digamos, de nuestro cuerpo, eh, yo quedé tan lúcido en mi mente, quedé tan lúcido que me daban ganas de estudiar, de hacer cosas con mi cabeza, me daban ganas de leer. Yo tenía algo así como un hambre intelectual. Es como que se disiparon telarañas de mi cabeza y comencé a pensar de una forma mucho más clara, más rápida, ¿ya? Y saben ustedes que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, no me quiero ir de Japón sin haber aprendido algo por lo menos de la escritura japonesa. Así es que me voy a preparar para rendir el examen de kanji, que se llama, ¿ya? Allá en Japón, cualquier persona, no importa que sea extranjero o que sea adulto o que sea niño, se puede preparar y puede rendir los exámenes de escritura japonesa para convalidar conocimientos acerca de la escritura japonesa, ¿ya? Entonces, uno se inscribe simplemente, le dan una fecha y en esa fecha uno acude y le toman el examen y entonces se queda certificado el nivel de kanji que uno tiene, ¿ok? Entonces, yo le dije a mi esposa, lo quiero tomar, quiero inscribirme y nos inscribimos y entonces quedó el tiempo como para unos 3 meses después, ¿ya? Imagínense, 3 meses. Teníamos 3 meses para estudiar. Yo tenía planeado rendir el primer curso, es decir, algo así como el primero básico, ¿ya? Donde hay que aprender unos 80 kanjis más o menos y su utilización en el lenguaje, ¿ya? Bueno, yo estaba en esa situación, pero saben ustedes que mi avance fue tan rápido, logré aprenderlos tan rápido, memorizarlos, aprender sus pronunciaciones, sus distintos usos, eh, sus conjugaciones, las uniones que se producen entre los distintos kanjis, que yo dije, wow, creo que puedo prepararme para rendir el segundo también,
Y en el segundo tenía que sumar otros, creo que eran otros 80 o 100 kanjis, no me acuerdo bien, pero, pero se sumaban bastantes más. Entonces, yo le dije a mi esposa, creo que me voy a preparar para rendir el segundo básico. ¿Ok? Así es que me puse a prepararme y me puse a memorizar más kanjis y más kanjis. Y saben ustedes que llegó el día del examen y rendí el examen y aprobé con algo así como un 87%. O sea, una nota bastante alta. ¿Ya? Y la verdad es que podría haber tenido una mejor nota si no hubiese sido porque me puse un poco perfeccionista y quería responderlas todas, ¿no es cierto? Y las que estaban difíciles perdí un poco de tiempo y entonces se me acabó el tiempo y no pude responderlo todo. Pero cuando el profesor dijo, bueno, ya faltan 2 minutos, qué sé yo empecé a ver las hojas que faltaban y estaban muy fáciles. Entonces me perdí de responder un montón de cosas que podría haber tenido una mucho mejor nota. Entonces, miren, ¿qué les quiero contar con todo esto? Perdón, aquí viene mi esposa, me quiere decir algo. Deme un... Ya, perdón, ahí sí. Se surgió un problema aquí, vino un vecino y estaba solicitando una pregunta. Bueno, ¿por qué yo les cuento esto? Porque si ustedes han estudiado el primer capítulo del libro, se podrán dar cuenta que está muy relacionado. Algo que a mí me impresiona de la reforma pro salud, más allá de brindarnos una buena salud y de permitirnos disfrutar de una robustez, por así decirlo, física, de ya prácticamente no resfriarse nunca, de tener un muy buen sueño, de tener más energía y un montón de cosas del cuerpo, ¿no es cierto? A mí lo que más me impresiona de la reforma pro salud es de los efectos que se producen en la mente. La verdad, hermanos, yo les puedo decir que desde que nosotros adoptamos fuertemente la reforma pro salud y siempre mejorando, cada vez mejorando más algunos detallitos, hemos notado un aumento considerable en las capacidades mentales. Yo no sé si hay estudios científicos con respecto a eso. No lo sé, no tengo idea. Sería interesante revisar algunos. Pero lo que sí les puedo decir es que la mayoría de las personas que conocemos, que no son muchas, porque ustedes saben que no son muchas las personas vegetarianas, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las personas que conocemos son personas que tienen la misma experiencia. Personas que después de adultos, después de ya tener bastante edad, se han dado cuenta de que su mente todavía puede rejuvenecer, todavía puede funcionar como cuando eran niños, como cuando eran adolescentes. Hermanos, yo les puedo decir que pude aprender el idioma japonés teniendo 30 y tantos años. Me tocó enseñar ciencias, matemáticas, lenguaje, historia en una escuela. Y yo soy profesor de música. No tiene nada que ver con lo que me tocó enseñar. Saben ustedes que me enamoré de las ciencias. Me metí en la física, en la química, en la electricidad, en todas las ciencias en general. Me encantaron. A tal punto de que un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si tuviera que volver a elegir una carrera para estudiar de educación, porque nosotros somos profesores, con mi esposa, los dos somos profesores de música, yo le dije, yo volvería a estudiar matemáticas y física. Eso es lo que, eso es lo que más me terminó gustando. Y cuando yo era adolescente y me alimentaba con cualquier porquería, no me gustaban mucho esas cosas. O sea, me atraían, pero yo sentía que mi mente no daba para eso.
Yo no era un tipo que tuviera una mente capaz de razonar de forma muy lógica y de resolver ecuaciones y de aplicar realidades a las ecuaciones y todo eso. Yo no podía hacer eso. Mi mente no era para eso. Pero me di cuenta de que el problema no era que mi mente, el problema era la forma como yo estaba tratando mi cuerpo. Entonces, yo les puedo dar testimonio y estoy seguro que aquí hay muchos. Y si nos ponemos a contar todos los testimonios, vamos a ocupar todo el tiempo en eso. Lo cual no sería malo hacerlo en otro momento, tal vez. Pero ¿saben qué? Es algo recurrente. Nuestro Dios no nos enseña las cosas solo porque sí, solo por molestarnos, solo por sacarnos del plato las cosas que nos gustan. No, nuestro Dios es un Dios misericordioso, sabio, que quiere tener un pueblo preparado para pelear la última batalla de este mundo. Y Él sabe cómo hacerlo. Así es que yo les invito a todos a que lo que han estudiado esta semana, ¿qué pasó? En el primer capítulo del libro, los que no lo están poniendo en práctica, consideren seriamente ponerlo en práctica. Considérenlo seriamente. Verdaderamente yo les invito. A veces estudiamos la palabra del Señor. Yo conozco muchas personas que son estudiosas de la palabra del Señor. Les encanta estudiar la palabra del Señor, pero no son vegetarianos. No han adoptado la reforma pro salud. No hacen el ejercicio que deberían hacer, no toman el agua que deberían tomar, no duermen las horas que corresponde, no practican los principios de la salud que Dios nos ha dado. Claro, practican algunos que son, yo diría que lo más importante tal vez, que sería la relación con Dios, cada día estudiar algo de la palabra del Señor, pero no reciben el provecho que podrían recibir si realmente estuviesen tratando su ser físico como el Señor nos mandó a hacerlo. Y, y yo verdaderamente a esas personas les recomiendo, háganlo, créanle a Dios. Saben ustedes que yo me he dado cuenta que hay una estrecha relación. Aquí estamos estudiando profecías, ¿verdad? Vamos a estudiar las profecías. Yo les propongo esta hipótesis, no, esta tesis. Les propongo esta tesis. Si ustedes revisan la vida de los profetas en la Biblia, la vida de los profetas es una vida de negación propia. Es una vida de abstinencia, de sencillez, de negación a los excesos y en muchos casos de vegetarianismo, como en el caso de Juan el Bautista, por ejemplo. Y, y está relacionado. No es casualidad. Yo les quiero, bueno, ya dejando a un lado lo que es el testimonio personal, quiero llevarlos ahora a lo que, a lo que leímos esta semana que pasó y les quiero invitar a ubicarnos en el, no vamos a repasar todo, yo supongo que ustedes lo leyeron a conciencia y si no, les invito a que lo hagan lo antes posible o que lo repasen si es que no lo han captado bien, pero los quiero llevar especialmente a lo que dice, bueno, ustedes ya conocen la historia, ¿no es cierto?, de lo que hizo Daniel con sus amigos, cómo ellos decidieron allí, ¿no es cierto? Pero los quiero llevar a los resultados, los quiero llevar al versículo 17. Ubíquense todos, por favor, en la parte del versículo 17. Yo no les puedo compartir la pantalla porque tengo un problemita en mi computadora aquí, que últimamente no puedo compartir la pantalla.
ya, por una razón desconocida, pero supongo que ustedes tienen acceso al libro y quiero que por favor se ubiquen en el versículo 17 del capítulo 1, en el libro que estamos leyendo. El versículo 17 dice, y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y aquí me gustaría pedirle ayuda a alguien. ¿Quién tiene el libro que por favor nos pueda ayudar con la lectura y que tenga un buen audio, que se asegure de que vaya a sonar bien? ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Sí, hermano, yo tengo el libro acá abierto. Perdón, ¿quién habló? Pedro, ¿me escuchan bien? Sí. Hermano Pedro, sí, mire, se escucha un poquito lejano, no sé si se puede acercar un poquito más al micrófono. ¿Se escucha Ya, bien? sí, ya, sí, ya Ya. se escucha. Le pido entonces que lea el comentario de la hermana White con respecto a Daniel 1:17. Hermano, por favor. Dice el comentario. Daniel evaluaba su capacidad humana, pero no confió en ella. Su confianza estaba puesta en la fuerza de Dios, en la fuerza que Dios ha prometido a todos que se acerquen a Él con humilde dependencia, descansando plenamente en su poder. No quería usar vino ni ningún otro estimulante antinatural. No quería hacer nada que oscureciera su mente. Y Dios le dio conocimiento y habilidad en todas las letras y ciencias, y también entendimiento en toda visión y sueño. Se cumplió para ellos la promesa. Hermano, perdón, pare un poquito ahí, pare un poquito ahí. Me gustaría hacer un comentario con respecto a eso. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron lo que dice? En el primer párrafo decía que Dios no confió, perdón, que Daniel no confió en sus capacidades humanas. ¿Se fijaron en eso? Daniel no confió en sus capacidades humanas. Pero miren lo que dice ahora. Muchas gracias, Lidia. Lidia está compartiendo el libro, ¿no es cierto? Para que todos lo podamos ir leyendo ahí. Miren, dice que Daniel no confió en sus capacidades humanas. Ahora, eso tal vez nos podría llevar a pensar de la siguiente forma. Miren este pensamiento. Como no confiamos en las capacidades humanas, sino que confiamos en las capacidades de Dios solamente, entonces podríamos decir, no necesito cuidar mucho mi cuerpo porque depende de Dios, no depende de mí. Podríamos pensar así, ¿no? Sería un pensamiento lógico, un poco retorcido, pero lógico, ¿ya? Entonces, miren, ahora la hermana White nos dice que él no quiso usar vino ni ningún otro estimulante antinatural. Dice, no quería hacer nada que oscureciera su mente. Entonces, miren, hermanos, agarremos esto, agarrémoslo. En primer lugar, Daniel desconfiaba de sus propias capacidades, pero aunque desconfiaba de sus propias capacidades, ¿qué cosa entendía Daniel? ¿Qué cosa entendía Daniel? Aunque sus capacidades no son suficientes, Dios no le iba a dar algo que él mismo estaba echando a perder. ¿Se fijan? O sea, Daniel decía, mis capacidades no son suficientes, pero mi deber es tener lo que no es suficiente trabajando al máximo. ¿Se fijan? ¿Se fijaron en ese principio? Trabajar al máximo las capacidades propias y aún así decir no es suficiente. ¿Se entiende la idea? Es el mismo principio de cuando Jesucristo dijo, haced todo lo que, después de que hayáis hecho todo lo que se os haya mandado, ¿qué dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien me puede ayudar? Siervos
Perdón, sabes que, mire, yo escucho, está hablando una hermana, pero se está escuchando muy, muy entrecortado. No sé si los demás lo escuchan bien. Se escucha muy entrecortado, hermano. No, no escuchamos nada. Ya, ok, Se escucha sí. entrecortado. Lo que pasa es que, hermano, que los demás tenemos que poner silencio y también el video apagarlo para poder, ¿cómo se llama? Que la transmisión sea menos nítida. Ok, vamos a probar sacando los videos entonces. ¿Ya? Vamos a probar sacando los videos y vamos a ver si otra vez la hermana nos puede intentar compartirnos lo que dijo. Yo decía que cuando después que uno haya hecho todo, uno dice, siervos inútiles somos. Amén. Amén. Exactamente. O sea, el principio de lo que Jesús nos enseñó es que hemos de reconocer que nuestras capacidades nunca van a ser suficientes, nunca, jamás. Pero Dios no va a actuar en nuestro favor si nosotros no mantenemos nuestras capacidades al máximo de lo que nos es posible. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? Y hermanos, es importantísimo que tengamos ese principio presente cuando nosotros queremos caminar con Dios. Hermano, hermano que me estaba ayudando, perdón, Pedro, por favor, si puedes seguir adelante con el... Claro, hermano. Eh, Sigue diciendo. Se cumplió para ellos la promesa: yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en el espíritu del poder profético. Al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte, Dios le estaba enseñando a leer los misterios del futuro y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaran la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. Ok, ok. Muchas gracias, hermano Pedro. Hermanos, ¿se dieron cuenta de lo que dice aquí? Hermanos, esto es clave, es crucial para el estudio que estamos emprendiendo. ¿Saben por qué yo les dije, por favor, consideren este primer capítulo y si hay que hacer algunas reformas en nuestra vida, hagámoslas ahora? Porque lo que encontramos aquí, hermanos, es que cuando se manifestó en Daniel el espíritu del poder profético, ¿cuándo? ¿Cuándo se manifestó? Ahí dice claramente, mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable. Hermanos, aquí la hermana White nos explica, perdón, activé el video. Aquí la hermana White nos explica claramente en qué consiste tener una confianza inquebrantable en Dios. ¿En qué consiste tener una confianza inquebrantable en Dios? Consiste en decir, Dios lo va a hacer todo por mí y yo voy a confiar solamente en Él. ¿En eso consiste? No. 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 ¿En qué consiste la confianza inquebrantable? Consiste en hacer todo lo que debemos hacer nosotros. Si Dios nos dice, esto comes, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eso comemos. Y hermanos, eso es tener una confianza inquebrantable en Dios. Eso es. La persona que vive como se le da la gana y después con su boca dice, yo confío en Dios, esa persona en realidad no confía en Dios. Esa persona en realidad tiene algo que se llama
presunción. Hermanos, si nosotros queremos que el Señor nos revele sus misterios, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros queremos que el Señor verdaderamente nos revele sus misterios a través del don profético, nosotros tenemos que adoptar el estilo de vida que Dios nos ha mandado para estos últimos tiempos. ¿No les parece, hermanos? ¿Les parece o no? Hermanos, Así es, totalmente, totalmente. qué bueno, hermanos, que están de acuerdo, por lo menos el hermano que habló recién. Hermanos, miren, lo que yo veo aquí, y no sé si ustedes también lo ven, y ya estamos entrando en materia de estudio, lo que yo veo aquí es un principio, y este principio deberíamos dejarlo registrado para que el don profético, o como dice aquí, el espíritu del poder profético, ¿cómo le llama la Biblia? Le llama el espíritu de profecía. Para que el don profético se manifieste en nosotros. Y ustedes podrán decir, oiga, pero si aquí nadie pretende ser profeta. Hermanos, tenemos que entender una cosa. El don de la profecía no solamente se trata de que usted cierre los ojos y empiece a decir cosas con lenguaje medio extraño y que después haya que interpretarlo para poder entender el mensaje y descubrir cosas que van a pasar en el futuro. No, eso es una manifestación del don profético. Pero para poder entender las profecías, para poder interpretarlas, ¿qué se requiere, hermanos? ¿Qué se requiere? Se requiere el mismo don profético. El don de la profecía se manifiesta de distintas maneras. ¿Saben, hermanos? Las escrituras nos dicen que el pueblo remanente de Dios, y eso está, a ver, lo vamos a buscar. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Si alguien lo encuentra antes, por favor, léalo. Nos vamos a ir a Apocalipsis y vamos a buscar ese versículo que dice que el dragón se fue a perseguir al resto de la descendencia de la mujer. Eso está en Apocalipsis 12, ¿no es cierto? Señor, del Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, ¿dónde está eso? A ver. 12, Dice, ¿sí? 12, 17, hermano. Léalo, por favor, hermano. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Ok, muchas gracias, hermano. Ahora nos vamos a ir al versículo, a ver, el comentario del 17. Yo aquí estoy viendo la Biblia de estudio. El comentario del versículo 17 está en, denme un momento, está en Apocalipsis 24. Miren, nos vamos a Apocalipsis 24. Miren lo que dice Apocalipsis 24. Dice, si hay alguien más que quiera leer, adelante. ¿Nadie más? Dice, Sí, perdón, me equivoqué. 20, no era 24, me equivoqué. Estábamos en Apocalipsis 12, 17. 17. No, pero está bien. ¿El testimonio de Jesús o no? ¿O Sí. Apocalipsis? ¿Está bien? ¿O quiere ir Lea. ya?
Léalo, hermano, por favor. 24 dice así en el nombre de Jesús. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, hermano, muchas gracias. Yo creo que ese versículo también nos ayuda, pero yo estaba buscando el versículo que explica lo que es el testimonio de Jesucristo. Y eso me parece que está en el... 6:9, a ver. Aquí está, 19:10. Miren lo que dice. Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Ahí Juan estaba cometiendo un error, ¿no es cierto? Y el ángel le dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Lo mismo que nos Claro, había dicho el 12:17. Dice, claro, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, ¿qué hacemos claro. nosotros normalmente como adventistas cuando leemos este versículo? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? 19. ¿Cómo decimos, qué es lo que nosotros decimos normalmente cuando le explicamos a la gente qué significa eso de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? ¿Qué le explicamos a la gente? ¿Sí o no? Nos vamos a Elena de Claro, White. Exactamente. Nos vamos a Elena de White y le decimos, ven, aquí la Biblia nos está diciendo que el remanente de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen a Elena de White. ¿Sí o no? O sea, en pocas palabras, no lo decimos así, pero en el fondo es eso lo que, lo que muchas veces se quiere decir, ¿sí o no? Ahora, yo no estoy diciendo que eso es mentira, no estoy diciendo que Elena de White no es parte del espíritu de profecía, pero ¿qué nos dice Apocalipsis 12:17? Dice que estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, es un grupo de gente, no es una mujer nomás, es un grupo de gente que tienen el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, hermanos, no es otra cosa que el derramamiento del Espíritu Santo. Eso no lo vamos a estudiar hoy día. Yo tengo un estudio bien bonito hecho con respecto a eso. Pero en todas las edades, cuando el Espíritu Santo ha estado presente en una persona, ¿saben cuál es el resultado? Aparece el poder profético. ¿Qué les parece? Y no todos los que tienen el poder profético dicen profecías del futuro. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Dijo que de todos los nacidos de mujer, él había sido el mayor. O sea, Jesús trató a Juan el Bautista como el mayor de todos los profetas. ¿Y ustedes conocen alguna profecía que haya dicho Juan el Bautista? Hermanos, el espíritu de la profecía se necesita para entender los mensajes de Dios. Y si nosotros queremos verdaderamente entender los mensajes de Dios, necesitamos que el espíritu de la profecía esté en nosotros. ¿Les parece demasiado maravilloso para ser cierto? Bueno, eso es lo que nos está diciendo Dios. Por lo tanto, hermanos, yo les invito a que, como Daniel y sus amigos, hagamos todo lo que está en nuestras manos hacer y cuando lo hagamos, digamos, siervos inútiles somos. Y ahora necesitamos que Dios se manifieste.
Pero Dios no se va a manifestar si nosotros, sabiendo la voluntad de Dios y pudiendo realizarla por su gracia, no lo estamos haciendo rebeldemente, porque estamos agarrados de nuestros apetitos y de nuestros deseos malsanos. Hermanos, Hermano, eh, Dios no va a suplir, Dios no va a suplir la dejadez y la rebeldía. Sí, hermano, adelante. perdón, hermano, mire, quiero leerle lo que habla el Espíritu de Profecía acerca de la presunción en Consejos en Cristo nuestro Salvador en la página 39, párrafo 4. Dice, por el hecho de que Dios es misericordioso y quiere perdonar, hay quienes dicen que no hay peligro en obedecerle. Esto es presunción. Dios perdona a todos los que se lo piden y se apartan de sus pecados, pero no puede bendecir a los que le desobedecen voluntariamente. Pues esa es la definición de presunción, ¿no? Y, y respecto a lo que el hermano estaba hablando, yo quería hacerle una pregunta. Ese versículo donde de Apocalipsis 19:10, lo podemos entrelazar con el versículo o con los versículos que están en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, hermano. Gracias. Está muteado. Hermano Pedro tiene desactivado su micrófono, por si acaso. Hermano, ¿sí me escuchó lo que yo le estaba diciendo? Sí. Sí, pero se quedó en cuando dijo en la carta de Juan, el capítulo 5, desde ahí se le cortó el micrófono. Quería preguntarle si, si, si el versículo de Apocalipsis 19:10 lo podemos entrelazar con los versículos de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, hermano. Esa era mi pregunta, gracias. Ah, versículos 10 al 12, ¿ok? La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermano Pedro, yo creo que esto se puede relacionar perfectamente porque las palabras que se usan son literales. La palabra testimonio que se utiliza ahí es el testimonio de Jesucristo, efectivamente. Miren, yo creo que ya es hora de que comencemos a hacer entrelazado de textos, ¿ya? Pero me gustaría para eso poder mostrarles más o menos cuál es la propuesta metodológica para que vamos ordenándonos. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que quede bien claro esto, hermanos, porque antes de continuar con nuestro estudio, es importantísimo que todos los que aquí están y que no han todavía dado el paso de fe de adoptar la reforma pro salud
como el estilo de vida que Dios ha decidido para sus hijos en este tiempo, puedan tomar esa decisión, porque el Señor nos está invitando a formar parte del pueblo remanente. Hermanos míos, muchas veces nosotros como adventistas nos consideramos parte del pueblo remanente solamente por el hecho de ser adventistas del séptimo día, por el hecho de estar inscritos en los registros de la iglesia. Pero la Biblia tiene otro criterio para establecer eso. La Biblia dice que el pueblo remanente de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, como lo que leyó el hermano ahora, o sea, lo que nos dijo el hermano ahora de Primera de Juan 5, 10 al 12, son aquellas personas que tienen la vida de Jesucristo en ellos. Es decir, que han recibido el espíritu de la profecía. Hermanos, recibir el espíritu de la profecía no significa ser un profeta en el sentido de que usted ve visiones y sueños. También se puede manifestar así. Pero el espíritu de la profecía, miren, hermanos, yo los quiero llevar, no es el tema de estudio de hoy, pero para que esto no quede en el aire y no quede como algo que simplemente uno lo dice gratis, ¿ya? Los quiero llevar a leer un texto en la Biblia. Miren, denme un momentito. Denme un momentito. A ver, por aquí lo tengo. Ah, está en Ezequiel, me parece mucho. Lo estaba buscando, pero no encontré el registro que lo tenía en un archivo. No era el tema para hoy, no lo busqué, pero aquí me parece. Espera un momento. Aquí está, Ezequiel 11. Discúlpenme que me demoré tanto, pero aquí está. Ezequiel 11, versículo 19. Dice, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo
y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, en Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Ahora, surge la pregunta, yo les pregunto, ¿por qué se le llama el espíritu de profecía? Miren, hay versiones, la mayoría de las versiones en español dicen el espíritu de la profecía, no dice el espíritu de profecía. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle espíritu de profecía al don profético, ¿ya? Pero saben ustedes que la Biblia cuando dice el espíritu de la profecía o el espíritu de profecía, se está refiriendo a una profecía. ¿Y cuál es esa profecía? ¿Cuál es la profecía? ¿Quién me puede decir cuál es la primera profecía que Dios le dio al ser humano? Pondré enemistad entre ti. Amén. ¿Quién dijo eso? Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿no es cierto? Sí, eso. Es que tenía el ¿Y audio. qué dice Génesis 3:15? Dice, pondré enemistad entre ti y ella, y entre tu simiente y la simiente suya. Y eso se lo está hablando a la serpiente, ¿no es cierto? Ok. Esa profecía es la profecía, hermanos. Cuando el Señor le dijo a la serpiente, yo pondré enemistad entre tú y la simiente, nosotros sabemos que esa simiente se refiere a Jesucristo, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué es esa enemistad? ¿En qué consiste esa enemistad? La hermana White lo explica. No lo vamos a buscar ahora porque vamos a perder un montón de tiempo. ¿Alguien se acuerda lo que dice la hermana White acerca de en qué consiste esa enemistad? ¿Alguien recuerda eso? La voz del Bueno, Espíritu Santo que nos está hablando porque estamos amistados con el enemigo, pero el Espíritu Santo nos llama. sí, ahora la hermana White va un poquito más allá. Ella dice que es un elemento sobrenatural que Dios pone en el hombre cuando el hombre se entrega a Dios. ¿En quién puso originalmente ese elemento Dios? Obviamente en él mismo, ¿no es cierto? ¿De dónde saca Dios ese elemento, esa enemistad contra el mal? ¿De dónde la saca Dios? De sí mismo, de su propio corazón. Dios odia el pecado, lo aborrece, es antagónico, son dos poderes totalmente opuestos. Dios y el pecado son dos poderes totalmente opuestos. Entonces ahora Dios, ¿qué es lo que promete? Él promete tomar ese poder antagónico contra el mal y ponerlo ¿dónde? En sus hijos. Hermanos, esa es la profecía. Esa es la profecía. A ver, alguien pegó algo aquí y dice, la hermana Lidia dice, en los primeros 15 capítulos de Levítico se trata, perdón, Y los otros dos que puse antes de eso, porque puse dos. ya, Primero, que habla, el primero dice, estamos viviendo ahora el gran día de expiación. Ese. por favor, Lidia, ¿podrías leerlo? Que yo aquí tengo un problemita. Dice, estamos Sí, lo viviendo puedo. ahora el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y de humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón,
Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Luego pegué otro texto que dice, en los primeros 15 capítulos de Levítico se trata la forma en que las personas quedaban en armonía con Dios por medio del sacrificio y de qué manera quedaban puros ante Él por medio de las ceremonias y la obediencia a sus leyes de pureza. En Levítico 15 encontramos más instrucciones acerca de cómo las funciones naturales del cuerpo se relacionaban con la pureza y la impureza bajo la ley de Moisés. No obstante, es necesario que comprendamos que no hay un perdón auténtico por el pecado sin un arrepentimiento sincero y la expiación de Jesucristo. En Levítico 16 se describe una ceremonia sagrada que el Señor mandó a los israelitas que llevaran a cabo una vez al año durante una época específica, la cual simbolizaba la forma en que Jesucristo expiaría los pecados de toda la humanidad. Aun cuando los escritos que describen en Levítico 1 y 5 eran personales en la práctica, el día de la expiación que se describe en Levítico 16 simboliza la expiación por los pecados de toda la nación israelita, y era un día en que toda la casa de Israel ayunaba y descansaba. Es que lo pegué eso hablando de la importancia de la reforma pro salud en el tiempo que estamos viviendo, el día de la expiación. Ok, Lidia, muchas gracias. Hermanos, miren, el punto central de lo que estábamos diciendo está relacionado también con esto, obviamente, pero es que las personas que reciben verdaderamente el Evangelio, hermanos, no reciben una información, no es que reciban un dato, no es que reciban una poesía que aprenderse, no es eso. Las personas que reciben verdaderamente el Evangelio, lo que reciben es un espíritu nuevo, es un carácter nuevo. Eso es lo que reciben. Perdón, hay un micrófono activado que no sé bien de quién es porque no estoy mirando. Por favor, si me ayudan. Hermanos, recibir el Evangelio no es recibir una información que aprenderse. No es un conocimiento intelectual solamente. No es un conocimiento al estilo griego. Recibir el Evangelio, como dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. El Evangelio verdadero, si no viene acompañado de una transformación y un poder para vivir de una forma diferente a como lo hacíamos antes de recibir el Evangelio, entonces no es el Evangelio. No es el Evangelio. Usted lo puede recitar como un loro, pero si su vida no cambió, si su vida no se está poniendo en armonía con la vida de Dios y con el plan divino que Dios ha revelado, entonces lo que usted tiene no es el Evangelio. No es el Evangelio. Lo que usted ha recibido es simplemente la cáscara del Evangelio, la forma. Lo que usted ha recibido simplemente es lo que Pablo le llama la ley. Eso que no puede salvar a nadie. Y hasta que no recibamos lo que la Biblia llama el espíritu de la profecía, entonces no hemos recibido el Evangelio. Porque ¿cuál es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía es el espíritu que Dios le prometió a el ser humano cuando condenó a la serpiente allá en el Edén. Y es el mismo espíritu que Ezequiel nos dice en Ezequiel 11, desde el versículo 19 en adelante. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos.
y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, ¿cuándo verdaderamente Dios va a ser nuestro Dios? ¿Y cuándo verdaderamente nosotros vamos a ser su pueblo? ¿Cuándo? Cuando ese espíritu esté en nosotros, hermano. No antes, no. Nos damos cuenta entonces de la importancia de que en lo que está en nuestras manos hacer, hagamos para ponernos en armonía con el plan de Dios. Sin duda, hemos de depender a cada paso del poder del Evangelio. Pero si ese poder no nos mueve a hacer la voluntad de Dios, entonces estamos engañados. Estamos engañados. No hemos creído el Evangelio. Su fe no es fe. Santiago lo dijo claramente. La fe sin el fruto no es fe. No es fe. No es fe. Hermanos, yo creo que por hoy ya ha quedado más que claro. Me parece que este es el meollo, el centro del capítulo 1 de Daniel. Y no dejemos de rogar al Señor que Él manifieste su poder profético entre nosotros. Pero ojo, esa oración, hermanos, va a ser contestada única y exclusivamente en la medida en que nosotros, como Daniel, propongamos en nuestro corazón no hacer nada que mancille el nombre de nuestro Señor en nuestras vidas. Eso no significa que en nosotros haya poder para vivir de forma santa por nosotros mismos. No, pero nosotros hemos de hacer una decisión. La Biblia dice, Daniel propuso en su corazón. Y en esa decisión, Daniel avanzó y se fortaleció en fe. Y el Señor le fue abriendo el camino. Y usted va a seguir avanzando. Y el Señor le va a ir abriendo el camino. Pero por favor, no nos engañemos pensando que Dios va a obrar maravillosamente y que nos va a abrir las profecías y que nos va a revelar un montón de cosas y nosotros estamos viviendo como se nos da la gana. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Hermano, perdón que lo ¿Sí? interrumpa. Me permite leer eh, una parte del espíritu de profecía que está en la de Revista General del 18 de julio de 1882. Nos dice, la gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea la enemistad contra Satanás. Sin esa gracia, el hombre continuará como cautivo de Satanás, como siervo siempre dispuesto a sus órdenes. El nuevo principio en el alma crea conflicto donde hasta allí había habido paz. El poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Siempre que se vea a un hombre que aborrece el pecado en vez de amarlo, cuando resiste y vence esas pasiones que lo habían regido anteriormente, allí se ve la operación de un principio enteramente de lo alto. El Espíritu Santo debe ser constantemente impartido al hombre o no tendrá voluntad para contender contra los poderes de las tinieblas. Gracias, hermano. Hermano, qué maravillosa cita. Qué maravillosa cita, hermano Pedro. ¿Sabe usted que
hay algo que a mí me pone los pelos de punta, pero en el buen sentido de la palabra. Y es encontrar significados que la misma palabra de Dios nos da acerca de otras cosas que no entendemos. Imagínense que ahí literalmente la hermana White dice en qué consiste ese espíritu de enemistad contra el mal. Y no es otra cosa que la unción del Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Cristo por la fe. Pero se fijan, cuando verdaderamente se recibe a Cristo, se recibe ese poder. No es una cuestión intelectual solamente. Es una experiencia, se recibe de verdad. Surge en el alma el poder para obrar. No es un poder nuestro, es un poder de Dios. Y está disponible para usted y para mí. Y si usted todavía no tiene ese poder, si usted todavía se está revolcando y dando vueltas en las mismas cosas, entonces reclame a Dios ese poder. Y no pare de hacerlo hasta que lo reciba, hermano. Y así es mi esperanza que el Señor derrame luz a raudales en este estudio, hermano. ¿No les parece? Hermanos míos, yo creo que es suficiente por hoy. Eh, ¿Cómo vamos a enfrentar esta semana entonces? En primer lugar, teniendo muy en cuenta lo que hemos estudiado hoy, por favor, si es necesario, vuelvan a escuchar la grabación. No lo vamos a alargar más. Eh, Me parece excelente la idea de grabar. Yo no me lo había propuesto, pero creo que va a ser fundamental porque vamos a poder ir revisando la grabación e ir anotando con tiempo, ¿no es cierto?, los puntos que se han dicho. Yo creo que esas citas que van surgiendo son maravillosas y tenemos que registrarlas. Miren, antes de terminar, yo quiero leerles un poquito un orden que escribí aquí, que por supuesto es un orden flexible, se puede sujetar a propuestas de ustedes, si es que se puede perfeccionar, mejor, ¿ya? Pero el orden es el siguiente. Les voy a leer entonces un documento, es muy sencillo, solamente lo voy a leer, no se los voy a enviar, va a quedar registrado y ustedes lo van a poder crear allí en sus computadores o en papel, qué sé yo, para después pasarlo a formato digital. Lo puse bajo el título, dice Organización de Estudios Proféticos, ¿ya? El desglose que hice fue el siguiente. Como título general dice lectura general, o sea, este va a ser el procedimiento a seguir, ¿ya? Vamos a dar una lectura general del capítulo que vamos a estudiar o de la porción del capítulo. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo si corresponde estudiar un capítulo entero durante la semana o, en algunos casos que estoy seguro que se va a dar, vamos a tener que solamente abarcar unos pocos versículos, ¿ya? Lo vamos a ir viendo dependiendo del nivel de dificultad o de la cantidad de símbolos que haya que investigar más en profundidad. Eso va a pasar más adelante, en los capítulos que vienen más después, pero por ahora en estos capítulos todavía podemos abarcar un capítulo por semana, ¿ya? Entonces, tenemos que dar una lectura general, esa es la visión que engloba todo, ¿ya? Del libro que estamos siguiendo, para usarlo como base. Y entonces ahora tenemos que comenzar a estructurar los eventos, y este es el siguiente punto. Vamos a probablemente generar un archivo con una estructura de eventos proféticos, ¿ok? Un archivo. Esto va a ser algo así como una especie de línea de tiempo, ¿ya? Con términos globales, ¿no es cierto? Que se puedan ir desglosando, ¿ya? Y así generar una estructura. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco de la estructura la vez pasada? Bueno, vamos a generar una estructura de eventos y esto va a ser un archivo. Aparte de eso, vamos a tener otro archivo que se va a llamar glosario de términos, algo así como una enciclopedia profética, ¿ya? Entonces, allí nosotros vamos a tener, a veces hay algunos estudios proféticos que yo he visto, ¿no es cierto?, unos folletitos que traen una especie de glosario de términos, en donde dice tal cosa significa tal, y esta otra significa esto, y aparecen las citas al lado, ¿ya? Eso mismo vamos a hacer nosotros, pero un poco más acabado, ¿ya?
vamos a sumar algunas citas de la hermana White, probablemente también allí. Entonces, ese va a ser el glosario de términos, ¿ya? Tenemos también un campo semántico, que lo estoy proponiendo, que creo que nos puede ser bastante útil. Les doy un ejemplo de campo semántico. Esto es un poco más complicado de entender, pero con este ejemplo lo van a entender bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el estudio del carácter. Es uno de mis temas favoritos, ¿ya? Y estudiando el tema del carácter en la Biblia, que entre paréntesis no aparece la palabra carácter en la Biblia, yo he descubierto que la Biblia tiene un sinónimo para carácter. Y ese sinónimo, por lo menos en el caso del ser humano, no, prefiero no aplicarlo a los ángeles y al Espíritu Santo, ¿ya? Pero en el caso del ser humano, por lo menos, cuando la Biblia habla de espíritu, entonces está hablando de carácter, ¿ok? Y dentro del campo semántico existen otros términos que se refieren a lo mismo, generalmente, ¿ya? Dependiendo de su contexto. ¿Cuáles términos? Por ejemplo, espíritu, corazón, mente, entrañas, ¿qué otro más? Ojo, también, ojo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se me va? Gloria también, ¿ya? Gloria también. Y no sé qué otro, pero ¿se fijan? ¿Agarran la idea? Esa es la idea. O sea, que dentro de un término podamos tener una variedad de otros términos que están íntimamente relacionados con ese término. ¿De qué nos va a servir eso? Nos va a servir porque nosotros vamos a ver estos términos en distintos lugares de la profecía y vamos a poder saber que está hablando de lo mismo, dependiendo su contexto, obviamente. Eso lo vamos a tratar de establecer allí. Ese archivo creo que va a ser muy interesante también. Ya llevamos 3 archivos entonces. La estructura de eventos, el glosario de términos y los campos semánticos. Y vamos a tratar de poner en la estructura de eventos, no sé si ahí mismo, pero probablemente otro archivo, no lo sé todavía, tenemos que ver bien ahí, se aceptan sugerencias, tenemos que hacer una armonía de las visiones. O sea, cada visión tiene su propia estructura, ¿no es cierto? Cada visión tiene su propia estructura. Entonces, nosotros vamos a tener que armonizar todas las visiones. O sea, la visión de Daniel 7 corresponde a qué, este punto de Daniel 7 corresponde a qué punto o a qué versículos de Daniel 8. Desde el versículo tanto hasta el versículo tanto, corresponde en Daniel 7 al versículo tanto al tanto. ¿No es cierto? Ya, eso lo vamos a hacer en el archivo que se llama Armonía de las Visiones. Y después vamos a ir haciendo lo que hicimos hoy día, de hacer estas relaciones de versículos, ¿no es cierto? Bajo, miren, puse un nombre tentativo, esto puede cambiar, le puse microhipótesis y sus revisiones. ¿Qué es una microhipótesis? Una microhipótesis es emitir una idea que no está literalmente en la escritura, pero que engloba, por así decirlo, un principio, ¿ya? Engloba un principio. Y ese principio tiene que estar apoyado, obviamente, por diversidad de textos bíblicos y del espíritu de profecía. ¿Ok? Hermano, disculpe, los 3 puntos que nos dijo, estructura de eventos, ¿qué más? Glosario de términos, Espera un momentito, glosario, ¿ya? ¿ya? Otro que se llama campos semánticos. Campos semánticos es algo que encierra un grupo de palabras que se refieren a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Está ¿Ya? la armonía de las visiones, eso ¿Ya? está íntimamente relacionado con la estructura de eventos, ¿ya? ¿Ya? Ahora, lo que vamos a aportar aquí, los aportes que se van a entregar aquí van a ser las microhipótesis y sus ¿Ya? revisiones. Microhipótesis se refiere a una idea cortita, Sí. específica, ¿no es cierto?, apoyada por ciertos textos. ¿Ya? Ya. Y las macrohipótesis o hipótesis generales y sus revisiones. O sea, una macrohipótesis puede ser, por ejemplo, ya,
vamos a llegar a la macrohipótesis de que las trompetas del Apocalipsis, a pesar de que tienen diversas interpretaciones o aplicaciones, ¿no es cierto? En realidad, por tales y tales y tales razones, se debería referir a un tiempo específico que queda en tal lugar de la historia, por ejemplo. Y las razones por las que creemos esto, de tal y tal y tal y tal y tal. O sea, es una hipótesis un poco más amplia, ¿ya? Estos puntos, perdón, ¿usted los va a entregar o los vamos a ir estudiando a medida que Miren, haciendo los... prefiero que lo vamos viendo a medida que se haciendo el va dando, estudio? a medida que se ¿Ya? va dando el estudio. Yo por ahora voy a Perfecto. manejar los archivos, pero la idea es que ustedes tengan este mismo orden, que trabajen en base a este mismo orden. Ah, ya, Entonces, que cada uno, en lo posible, que tenga acceso a una computadora, y el que claro. no tenga acceso a una computadora, que lo haga a lápiz y que después se le pida a alguien que tenga una computadora que lo pase, ¿no es cierto?, a formato electrónico, que hagan, Completo, cojones. Blanco. perdón, hay alguien vendiendo completo de churrasco. Por ahí, parece. Ya, Lo otro, hermano, es bueno, que ¿dónde aparece este libro de... Yo también soy nuevo. El libro de las ya, profecías de Daniel, ¿eso lo pueden alguien descargar por PDF en sí, algún lado, no? hermano, usted está en el grupo de WhatsApp, No sé qué grupo es este. el grupo que se creó para este estudio. ¿Cuál es el nombre? A ver, no sé si hay alguno de los hermanos, la hermana, Profecías. no, no está El presente. WhatsApp para En la esto se invitación del link. fin. Profecías del tiempo del fin se llama y tiene un Ah, loguito perfecto. como Ya, perfecto, listo. Ya, profecía del tiempo del fin. Ahí lo van a mandar entonces. ¿Lo pueden Ahí mandar el está. PDF, no es cierto? Sí, ahí está el publicado. Ahora, si no lo tiene, Ya, alguien se lo puede mandar de nuevo, por favor. Yo no tengo acceso ya. al grupo de WhatsApp, Lo pueden pero bajar el ahí, libro. está exacto, en ese. ahí, Muchas gracias. ¿Ah? ya, de nada, de nada. Ok, entonces, hermanos, vamos a ir trabajando en base a este modelo, ¿ya? Ahora, miren, yo les recomiendo que agarren otra vez el video, por último, aunque no tengan tiempo de verlo completo otra vez, pero que vean la última parte y anoten los títulos de los distintos archivos para que ustedes trabajen en base a estos títulos. Si alguien quiere hacer un aporte en estructura, hágalo. Si alguien quiere hacer un aporte en, eh, en glosario de términos, por ejemplo, dice, a ver, aquí me encontré que el bronce significa tal y tal cosa, ¿no es cierto? Y representa tal y tal cosa, y aquí hay un texto para apoyar. ¿Ya? Por ejemplo, eso es un glosario de términos. ¿Qué otra cosa? A ver, el barro. ¿Qué representa el barro? Barro, usted lo anota ahí. Barro, dos puntos, representa tal y tal cosa. Y el texto que lo apoya es este y este. ¿Ya? Eso es un glosario de términos. Entonces ustedes pueden ir haciendo esos aportes y me los van haciendo llegar después. Ahí nos vamos a poner de acuerdo cómo lo vamos a hacer, si lo hacemos a través de un archivo abierto de Google Drive, podría ser, ¿ya? Si alguien quiere hacer aportes a campos semánticos, por ejemplo, quiere relacionar una palabra no sé, la palabra huerto con la palabra corazón, qué sé yo, entonces hace la relación y anota usted los versículos que lo relacionan, ¿ya? Armonía de las visiones. Bueno, yo creo que eso lo vamos a ir haciendo más adelante, cuando lleguemos a las visiones más grandes, ¿ya? Y las microhipótesis es lo que ustedes pueden ir haciendo por ahora. Ahora, obviamente, no nos vamos a estar poniendo a hacer microhipótesis sobre cosas que todos sabemos, pues. En el capítulo 2 de Daniel, la mayoría de nosotros tiene más o menos claro lo que significa la mayoría de las cosas que están en Daniel 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué nos vamos a estar poniendo a hacer microhipótesis sobre cosas que todos sabemos? Pero en cosas que ustedes sepan que no hay luz sobre eso, que son cosas que uno se pregunta, oye, ¿qué significa eso? Ah, anda a saber tú, nunca lo he escuchado. Y si el Señor les muestra algo por el camino, anótenlo y lo presentan acá. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Esa es la forma de trabajar que vamos a tener, ¿sí? Sí, hermano, yo pienso que está bien, gracias. Ok, ok. Entonces,
yo creo que por ahí estamos. Les agradezco mucho por su presencia. Por favor, no paren de conectarse. Ya bajó un poquito el número. Yo me esperaba un poco eso. La verdad es que hubiera sido muy milagroso que se mantuvieran los mismos 50 y tantos que hubieron la vez pasada. Pero la verdad es que hay bastantes, hay bastantes. Y yo les pido que por favor no sea esporádica su conexión. Si van a entrar en este trabajo, tómenlo con seriedad, tómenlo con verdadera responsabilidad. Y yo les digo, hermanos, yo tengo muchas esperanzas de que el Señor se manifieste de una manera maravillosa en este estudio que estamos haciendo. Yo tengo Amén. muchas esperanzas en eso. Así es que yo les invito, por eso es que yo les pongo tanto énfasis. Tomen el primer capítulo de Daniel, implementenlo en sus vidas, háganlo con fe, el Señor les va a ayudar. Vayan de a poco, pero vayan avanzando. No se queden esclavizados de sus propias pasiones y apetitos. Y el Señor va a derramar abundantemente sobre nosotros su Santo Espíritu. Es una promesa del Señor, hermano. Jairo, Que el Señor, sí, perdón, mira, ahí puse un Amén. drive que cree donde cualquiera puede añadir archivos. ya, a Cual- ver, Cualquier persona puede añadir archivos ahí. Lo puse en el chat. Como yo no soy administradora del grupo Profecías del Fin, no puedo poner en el chat. claro, claro. Hay que poner No, la Carmen, no está sé si bien. está conectada. No la veo. Se lo voy a mandar a ella por interno. Ya, Que lo mejor, sí, porque ponga, parece que no está conectado. claro. Voy a mandarlo por interno a ella para que lo comparta. Y ahí pueden subir archivos, pueden poner una carpeta, no sé, con el nombre de cada uno y que lo que pone, por ejemplo, no sé, a ver, veo acá en el chat, por decir algo, Beatriz Dávalo. Y Beatriz Dávalo hace su carpeta Beatriz Dávalo adentro. Y ahí va poniendo No lo que veo ha nada. hecho, por decir algo, no sé. Ya, entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van, pero por favor, voy a ser insistente en esto y espero que no les caiga mal. Ustedes van a hacer sus aportes, pero asegurándose de que sus aportes son algo que no está claramente establecido ya, ¿ok? La idea es que no reinventemos la pólvora. Hagan sus aportes, pónganle su nombre al archivo que van a subir. Pueden crear una carpetita, pónganle su nombre a la carpetita y allí dentro pónganle el título al archivo. Si van a hacer un aporte, por ejemplo, en el campo semántico, creen un archivo que diga campo semántico dentro de la carpeta con su nombre. Y allí pongan ustedes con fecha el aporte que están haciendo. ¿Ok? Y ahí entonces lo vamos a discutir en el grupo. Yo creo que vamos a poder discutirlos rápidamente aquí. Acuérdense que las microhipótesis son discutibles, son discutibles. Por eso es que yo le puse microhipótesis y sus revisiones. ¿Ya? Lo vamos a revisar, porque tenemos que someterlas a contradicciones también. Por ejemplo, si alguien ve que en una microhipótesis claramente hay una contradicción con algún escrito del espíritu de profecía o algún otro texto bíblico, entonces tenemos que obviamente ir descartando y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer esas cosas. Aquí estamos en una investigación, no estamos en una competencia de egos, ni mucho menos, ¿no es cierto? Y por eso es que le rogamos al Señor que derrame su espíritu sobre nosotros. Pues si su espíritu está sobre nosotros, vamos a ser capaces de decir, ah, sí, tienes razón. No, estoy mal en eso. ¿Ok? Sí, Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. gracias, ¿Alguien hermano. quiere hacer la última oración? Yo lo hago. Por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro, el que pueda se rodilla. Padre eterno, tú que mueras los santos cielos, Señor, te damos gracias porque has podido, Señor, darnos maná, Señor, pancito del cielo, alimentarnos, Señor, y gracias por la persona que pudo dirigir esto y a todos los hermanos que están también oyendo, que tú les puedas, Señor, a todos, sin excepción alguna, bendecirnos, Señor, y también santificarnos cada día más, especialmente el día sábado, Señor. Y gracias por esta reforma por salud que queremos tomar todos, porque es un bien que tú nos has dado, Señor, para
estar más cerca tuyo, para que nuestro carácter se vaya puliendo cada día más y sea igual, semejante al tuyo, Señor. Te damos gracias por este pancito que nos diste, Señor, estos consejos. Y sigue bendiciendo al hermano también que está dando esta charla y que se puedan integrar más personas también, más hermanos también. Gracias, Señor, te dan por eso todo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de poderoso tu Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermano Carlos, me parece, dele una mirada Amén. al video anterior para que se informe bien de todo lo que ya hablamos y espero en el Señor verdaderamente que se mantengan en oración con esto, estudien el capítulo 2 del libro con oración y por favor estúdienlo en profundidad, no se salten nada, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana de Chile. Amén. Gracias, hermano. Muchas Feliz día, gracias, hermano. hermano. Feliz día. Felicidades. Tengan Muchas buena gracias, semana. hermano. Muchas gracias. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Chao, bendiciones. Gracias, Bendiciones. hermano. Buenos días.